entonces empezamos con la invocación, si te parece, Emilio, por favor. Gracias Bien, por aceptar. gracias. Bien, entonces, amigos y hermanos, nos disponemos para la invocación de la unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Que así sea. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, hermanos. Como siempre, estamos en la charla dominical. Como ocurre desde hace mucho tiempo, me pidió la hermana Magali que hiciera yo la presentación el día de hoy porque ella se encuentra en una encomienda en Ojai, en Crotona. Consiguió que se pueda dedicar un árbol a el hermano Gaspar y entonces está en esa gestión. Se va a poner un árbol conmemorativo para un hermano que dedicó toda su vida a la difusión y al estudio teosófico. Voy a presentar, hoy estamos de lujo, vamos a presentar a dos trabajadores muy conocidos, muy dedicados a la enseñanza teosófica, muy queridos por todos. Y hay mucho que decir de ellos, pero ellos quisieran que que se leyera un currículum muy escueto, pero hay que entender que esto es mucho más grande de lo que ellos decidieron compartir. Tienen muchos años trabajando, lo hacen muy bien y es un privilegio y un honor tenerlos el día de hoy. Voy a empezar entonces primero con Martín Paz. Martín Paz es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1990. Actualmente se desempeña como administrador de la Casa Rosario de la Sociedad Teosófica y es colaborador en el área de difusión. Y luego Emilce Barrera, que es miembro de la Sociedad Teosófica desde 1985, 5 años antes de cuando entró Martín. Actualmente se desempeña como secretaria de Cultura de la Casa Rosario y es miembro representante de América del Sur de la Federación Teosófica Interamericana. Ambos tienen un recorrido enorme en teosofía, han sido verdaderos pioneros en toda la organización. Ambos se desempeñan dando cursos y talleres. Bueno, eso fue lo que me fue permitido comunicarles, pero todos los conocemos y estamos muy contentos de que estén acá. Y ahora voy a dejarlos sin más a ambos para que puedan entonces presentarnos esta bonita conferencia sobre Krishnamurti. Bueno, muchas gracias, Enrique. Voy a empezar con una breve biografía. Voy a compartir pantalla. Bien. Lo que vamos a empezar es con una breve biografía que está tomada. Yo hace un par de años di toda una charla de hora y hora y pico sobre la biografía de Krishnamurti. Está tomado de allí, pero es mucho más cortito y agregué otros escritos que a mí me llamaron mucho la atención, o sea, me impactaron. Entonces, los quería compartir con ustedes. Así que comenzamos, que Krishnamurti nació el 11 de mayo de 1895 en Madanapale, que queda al norte de Madrás, en India. Bueno, acá estaba el mapa, pero él, cuando tenía 10 años y medio, en diciembre de 1905, muere su madre, así que queda sin mamá, muy chiquitito. El padre había sido Naraniá, miembro de la Sociedad Teosófica en 1882, y su madre le hablaba mucho de Anibesan. Anibesan era presidente internacional de la Sociedad Teosófica, y era una figura muy querida en India debido a la labor que había realizado en favor de la educación en ese país. En enero de 1909, Naraniá se traslada a Diyar con 4 hijos y un sobrino, y los niños habían llegado en espantosas condiciones físicas, eran muy pobres. Bien, Lipitar fue quien lo descubrió a Krishnamurti, y recorriendo la playa, lo ve una tarde y al regresar al bungalow le dice a Ernesto Wood, que es un conocido escritor
de varios libros de teosofía. Le dice que uno de los niños que estaban en la playa tenía el aura más hermosa que jamás había visto, sin la más mínima partícula de egocentrismo. Leadbeater predijo que algún día este niño llegaría a ser un instructor espiritual y gran orador. Esto ustedes van a ir viendo que al pie de cada diapo se dice dónde está tomado ese material. Bueno, acá vemos unas fotos con el hermano, con Nitya, eran muy pegados, y con Leadbeater. Posteriormente fue adoptado él y su hermano Nitya, porque la condición era que fueran juntos, y criado bajo la tutela de Annie Besant y Leadbeater dentro de la sociedad teosófica, quienes vieron en él al vehículo del instructor del mundo, y se creó alrededor de él una organización que se denominó la Orden de la Estrella. Se les puso maestros para que aprendieran lo que se enseña en las escuelas. También el inglés, que Krishnamurti no manejaba muy bien y sería necesario para su futuro. En marzo de 1911, Besant deja Diyar rumbo a Inglaterra, llevando con ella a Nitya y a Krishnamurti. Y allí se dispuso un programa de estudios, en primera instancia bajo la dirección de Arundale, que vemos aquí en la foto junto con Krishnamurti y Nitya, y luego se le fueron asignando otros tutores. Ellos quedaron 4 años allí en Inglaterra. Acá los vemos en Taormina, y acá están, les voy a mencionar, bueno, Krishnamurti, Nitya, esta es Annie Besant, este es Leadbeater, este es Arundale y Shina Sharadasa. El proceso. En 1922, Krishnamurti pasa por una experiencia que transforma completamente su vida. Esta imagen del pimentero es porque esa experiencia sucede debajo del pimentero. Y él cuenta, mientras estaba en ese estado y más consciente de las cosas que me rodeaban, tuve la primera y más extraordinaria experiencia. Había un hombre reparando la carretera. Ese hombre era yo mismo. Yo era el pico que él sostenía. La misma piedra que él estaba rompiendo era parte de mí. La tierna hoja de pasto era mi propio ser y el árbol junto al hombre era yo. Casi podía sentir y pensar como el hombre que reparaba la carretera. Podía sentir al viento pasando a través del árbol y a la pequeña hormiga sobre la hoja de hierba. Los pájaros, el polvo y el mismo ruido eran parte de mí. Justo en ese momento pasaba un auto a cierta distancia. Yo era el conductor, la máquina y las llantas. Conforme el auto se alejaba, yo también me alejaba de mí mismo. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí. Las inanimadas, así como las animadas. Las montañas, el gusano y toda cosa viviente. El día entero permanecí en esa bienaventurada condición. Esto está tomado de Los años del despertar de Mary Lutyens, pero creo que en la biografía de Pupul también está. Bien, vamos ahora a la ruptura de la Orden de la Estrella y a su discurso, a algunos parrafitos, diciendo que la verdad es una tierra sin caminos. En agosto de 1929. El 2 de agosto de 1929 se inicia el campamento de Omen, y en presencia de Mrs. Besant y más de 3.000 miembros de la orden, pronuncia el discurso disolviendo esta Orden de la Estrella. Y estos son algunos de los párrafos. Dice: sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente
por algún sendero particular. Yo no deseo seguidores, esto es lo que quiero significar. En el momento en que siguen a alguien, dejan de seguir la verdad. Solo estoy interesado en una cosa esencial, hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas las jaulas, de todos los temores. Deseo que aquellos que buscan comprenderme sean libres, que no me sigan, que no hagan de mí una jaula que se tornará en una religión, una secta. Ningún hombre puede desde afuera hacerlos libres. Asimismo, tienen ustedes la idea de que solo ciertas personas poseen la llave para entrar al reino de la felicidad. Nadie la posee. Nadie tiene la autoridad para poseerla. Esta llave es el propio ser de cada uno. Solo en el desarrollo y la purificación y la incorruptibilidad de ese ser está el reino de la eternidad. Vean que cada uno de estos párrafos es para meditarlo profundamente y a conciencia, ¿no? Pero aquellos que realmente deseen comprender, que traten de descubrir lo que es eterno, sin principio y sin fin. Después de haberlo considerado cuidadosamente por 2 años, he tomado esta decisión. No proviene de un impulso momentáneo. Mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta, incondicionalmente libres. Después, Krishnamurti regresa a Ojai en marzo de 1930 y después a Omen en julio para el primer campamento público, el cual atrajo a mucha gente nueva. Fue invitado para hablar en muchas nuevas partes del mundo después de su ruptura con la teosofía, incluyendo Sudamérica, y sus auditorios habían de volverse cada vez más de una calidad diferente. Personas interesadas en lo que él tenía que decir y no en lo que otros les habían contado que él era. Ahí hay una diferencia fundamental. Él conoce, se contacta con muchas personalidades, y yo aquí solo traigo algunas de ellas, pero muchas personalidades influyentes e importantes, como lo es Aldous Huxley, era un escritor, como David Bond, que podemos encontrar los diálogos con él en YouTube, realmente son fascinantes. Si tienen la posibilidad de verlos, búsquenlo, David Bond y Krishnamurti, y aparecen muchos diálogos. Él era un físico muy brillante. El Dalai Lama, con el primer ministro de la India, Nehru, y luego con quien también fue primera ministra, que fue su hija, Indira Gandhi, con Bernard Shaw. Ya les digo, estas son algunas de las personalidades. Encontró un grupo de personas con las que estableció un fuerte diálogo y con las que colaboró en la creación de la Fundación Krishnamurti de la India. En 1948 conoció a Pupul Hayakar, una trabajadora social. Años más tarde, Krishnamurti le pedirá que escriba su biografía. Krishnamurti acostumbraba, o sea, a Mary Lutyens también le pide que ella escriba, y posteriormente a Mary Simsvalis le pide que escriba cómo es estar con él. Y ella escribe un libro que se llama En presencia de Krishnamurti. Krishnamurti y la educación. La educación siempre ha sido uno de los principales intereses de Krishnamurti. Su interés se materializó con la creación de escuelas en India, Inglaterra y Estados Unidos. Y algunas de las escuelas que menciono que son conocidas son la de Oak Grove School en Ojai, en California, la Brookwood Park School en Inglaterra, la del Rishi Valley en India. Creo que esta foto es de una reunión con los niños de esa escuela. Y después la que está en Damodar Gardens, está en Chennai, justamente en la ciudad donde está el centro
internacional de la Sociedad Teosófica, y Happy Valley en Ohio. Bien, aquí con Radha Burnier, esta es una foto muy conocida por los teósofos. Radha fue presidenta internacional desde 1980 hasta 2013. El 28 de noviembre de 1979 estábamos en Valle del Rishi y Radha Burnier había venido desde Madrás. Madrás se llamaba antes, actualmente se llama Chennai, por eso van a ver los dos nombres, para pasar unos días con nosotros. Una mañana, durante el desayuno, Krishnaji le preguntó a Radha Burnier si se postularía para la presidencia de la Sociedad Teosófica. Ella contestó que no lo sabía. Él dijo, ¿qué quiere decir con que no lo sabe? Súbitamente la atmósfera se llenó con una energía nueva. Krishnaji dijo, Mrs. Besant tenía el propósito de que los terrenos de Adyar fueran para la enseñanza. Habló del verdadero espíritu religioso que investiga, cuestiona y niega. Esto está tomado de la biografía de Pupul Ayakar. Después habló nuevamente de la Sociedad Teosófica y de Radha convertida en presidente. Ellos fueron amigos, más allá de que Krishnamurti se había apartado de la Sociedad Teosófica. Acá vemos algunas fotos. El lugar en Ohio, la casa está reconstruida por lo que he leído, y esta es con Mary Zimbalist. Él fallece en 1986, él vuelve a Los Ángeles, estaba en India. El 13 de enero de 1986 se le diagnostica cáncer de páncreas y decide morir en su casa, allí en Ohio. Murió mientras dormía, justo después de la medianoche, el día 17 de febrero, que justo es el día que celebramos el Día de Adyar. Bien, ahora quiero compartir con ustedes algunas cositas sueltas acerca de Krishnamurti. Dice, amigo, no le preocupe a usted quién soy yo. Nunca lo sabrá. Si digo que soy el Cristo, creará otra autoridad. Si digo que no lo soy, creará también otra autoridad. ¿Cree que la verdad tiene algo que ver con lo que usted piense que soy? Usted no está interesado en la verdad. Solo le interesa el recipiente que contiene la verdad. Usted no quiere beber el agua. Lo que desea saber es quién dio forma al recipiente que contiene el agua. Beba el agua si el agua está limpia. Esto está en Los años del despertar de Mary Lutyens, y porque le preguntaba muy a menudo esto, si él era o no era el instructor del mundo. Después hay otra carta, ustedes después saquen sus propias conclusiones, una carta que le escribe a Emily Lutyens, que era la madre de Mary Lutyens, con quien tenía una gran amistad. Y dice así, usted dice en su carta que yo he estado negando ser el instructor del mundo. Usted sabe que yo nunca lo he negado. Solamente he dicho que no importa quién o qué soy, sino que ellos deben examinar lo que digo. Eso no significa que he negado ser el instructor del mundo. Bien, este es un párrafo sobre la duda que él menciona, digamos, en esa charla que habíamos visto antes, donde está Radha presente, en esos grupos, digamos. En la India, son todas palabras de Krishnamurti, y en el mundo asiático, la duda era uno de los fundamentos de la investigación religiosa. Y dice, estoy hablando de la duda real, con la energía inmensa que trae consigo. La Sociedad Teosófica llama, que se refiere a Annie Besant, a quien también llamaba madre, que Annie Besant se había transformado de algún modo en su madre adoptiva. Tenían esa cualidad al comienzo. Pero la mente india, la mente original, ponía énfasis en la duda con su claridad, con su inmensa vitalidad, limpia la mente de sus ilusiones. ¿Está la India perdiendo eso? ¿Entienden?
porque es solo a través de la duda que uno llega a Brahman, no mediante la aceptación de la autoridad, dijo Krishnaji. Y Radha comenta, dice, eso es lo que también decía el Buda. Otro párrafo que por mucho tiempo me quedé pensando en esto, sobre la senda de la felicidad. Una de las teorías de Krishnaji es que la gente debe sin duda evolucionar solo a través de la felicidad y llegar a Dios tan naturalmente como una flor se abre al sol. En un tiempo parecía casi atormentarlo el hecho de que todo aquel con quien se encontraba había evolucionado hasta ahí por tortuosos y largos caminos de dolor, y que pocos habían tomado la sencilla senda de la felicidad. Creo haberle escuchado decir incluso que nunca se había encontrado con nadie que evolucionara solo a través de la felicidad y que no obstante ello era posible y se volvería muy común con que solo nuestra actual civilización no fuera tan compleja. Y dice, sean naturales, sean felices. Me gustó esta foto que encontré de Krishnamurti sonriendo. Esto es sobre las discusiones y también me pareció importante porque explica lo difícil que les era a quienes dialogaban con él poder llegar a comprenderlo y después parte de lo que es el mensaje de él. Así habla Pupul. Las primeras discusiones en Bombay en 1948 fueron confusas y dispersas. A Krishnamurti se le formulaba una pregunta. Su fluidamente recibía la pregunta y la devolvía estimulando al interlocutor y al grupo para que buscaran la respuesta dentro del campo del conocimiento propio. A nosotros, el estilo de Krishnaji nos resultaba difícil de entender. Nos esforzábamos por comprender sus palabras y ajustarlas a nuestras propias mentes. Intentábamos aproximarnos a él, llegar más allá de las palabras con los únicos instrumentos de investigación que poseíamos. Fíjense, la memoria y el pensamiento. Pero a la vez, dice, estos eran los mismos instrumentos que él ponía en tela de juicio, y eso despertaba en nosotros un sentimiento de perplejidad. Perdíamos la pista, y nuestra mente, aferrándose a las palabras, era un campo de batalla donde imperaban la desesperación y el conflicto. Krishnaji hablaba una y otra vez de ver lo que es, lo real, y no lo que debería ser, la ilusión. Esto es muy importante en su mensaje, de que el hombre necesitaba transformarse a sí mismo antes de que pudiera transformar la sociedad. Hablaba de la memoria, que contrarresta, deforma e impide la comprensión del presente. La memoria que es la conciencia del yo, y también se refería a la naturaleza del ser y del devenir. En las discusiones, Krishnaji rehusaba dar una respuesta inmediata, una solución fácil. Para él, cualquier contestación a una pregunta fundamental ponía fin al examen tentativo de la pregunta. Krishnamurti exigía una investigación, un ver y un penetrar en la pregunta misma, no como un proceso externo y dual, sino como una percepción directa en la naturaleza de la respuesta y en la base desde la cual surgían tanto la pregunta como la respuesta. Detenerse en la pregunta, examinarla, era despertar la mente que escucha, que ve, y así aniquila la ilusión de lo externo y lo interno, originando un estado que puede entonces habérselas con la pregunta. Bueno, ese es uno de los párrafos. Y esto es lo último que quiero compartir con ustedes. Después continúa Martín. ¿Está usted tratando de protegerme? Esto se origina porque la hermana de Pupul, Nandini, se estaba separando de su marido y tenía que
hacer una acción legal para tener la custodia de sus hijos. Y dice así: dándome cuenta de las consecuencias que seguirían a cualquier movimiento que se hiciera en el sentido de una separación legal, visité a Krishnaji y le dije que aun cuando Nandini había decidido que no volvería a su antiguo hogar bajo ninguna circunstancia, debíamos permitir cualquier acción legal que sería necesaria para establecer la cuestión de la custodia de los hijos. Upul tenía temor de que se involucrara el nombre de Krishnamurti como una influencia en Nandini. Entonces, por eso le hacía este planteamiento. Y dice así: él me miró largamente, refiriéndose a Krishnamurti, y después preguntó: ¿está usted tratando de protegerme? Luego levantó sus brazos en un gesto significativo. Hay seres mucho más grandes que me protegen. Y fíjense este consejo: no titubee, haga lo que sea correcto para Nandini y los niños. Los niños son importantes. Si consideran que es justo hacerlo, luchen sin importar si ella gana o pierde. Fíjense cómo él también hace énfasis en el resultado. No importa el resultado. Si uno considera que es justo, hay que accionar. Sin importar, dice, si ella gana o pierde. Bueno, y con esto está mi parte, así que ahora le damos lugar a Martín. Bien, siguiendo con las enseñanzas de Krishnamurti, que como hemos visto, la vida de él es toda una enseñanza y los diálogos que ha tenido, hasta algunos ocasionales, también nos enseñan algo. En este caso voy a comenzar con unas palabras que dijo el maestro M, que me parece que tiene mucho significado en esta charla. El maestro dice: al observar el desarrollo de una tormenta, fijamos nuestras miradas en la causa que la produce y dejamos a las nubes y a los caprichos del viento que las configura. O sea, no prestan atención a los detalles. Tenemos siempre a mano, por si es absolutamente necesario, el conocimiento de los detalles, pero nos ocupamos únicamente de los hechos principales. En cambio, la mayoría de los hombres dedican toda su atención al testimonio de las apariencias y de la forma externa, incapaces de penetrar a priori hasta el corazón de las cosas. Evidentemente, el maestro nos está planteando una forma de observar muy diferente a la que hacemos. Me parece que tiene mucho que ver con lo que Krishnamurti estuvo hablando durante tantos años. Hay muchas formas de encarar a la enseñanza de Krishnamurti, pero me pareció tomar los primeros diálogos, siempre cuando él hace una jornada o hacía una charla para todos, hablaba del mundo, de las cosas que estaban pasando, pero también hablaba de nuestra relación con los demás. Y justamente a esto se le llamó en su momento el espejo de la relación. Y él decía, por ejemplo, que uno puede verse a sí mismo en el espejo de la relación. Es decir, el yo no puede verse por sí solo, tiene que haber alguien con el cual intercambiar y a través de ese intercambio poder ver los resultados y verse reflejado en la otra persona. Es una forma de empezar hacia afuera para conocer las reacciones. Generalmente cualquier enseñanza empieza mirándose a sí mismo, que no está mal, pero descubrir el yo dentro de sí mismo muchas veces lleva a quedar enredado en lo que él llamaba la maraña del yo. Nos perdemos dentro de nosotros. En cambio, mirando ese yo, pero afuera, cómo nosotros nos relacionamos con los demás, en las reacciones que tenemos, o que las otras personas nos despiertan, en ese sentido nosotros nos podemos ver tal cual somos, porque solo reaccionamos ante un hecho externo. Si no, podemos perdernos, como decía, en la maraña del yo.
Siguiendo con esta línea del espejo de la relación, también están todas las cosas que suceden en el mundo. O sea, el ser humano se relaciona no solo entre personas, sino con todo lo que lo rodea. Y crea, de algún modo, y eso lo vamos a ir viendo, crea un mundo propio. Hay un mundo interior que es el resultado de nuestras relaciones exteriores. Y eso son una de las consecuencias que traen las guerras, la desarmonía, todas las cosas que suceden en el mundo es producto de cómo internamente nos relacionamos con él, cómo pensamos que debería ser el mundo, porque las guerras, empates es eso. Hay un grupo que piensa que debería ser de determinada manera y otro grupo piensa que debería ser de otra, o ambiciones que tiene cada grupo. Por muchas razones, todas las cosas que creamos, y como decía, ya lo vamos a ir viendo, son resultados de la manera que tenemos de ver el mundo. Él dice que el conocimiento propio surge cuando estamos atentos a nosotros mismos en la relación. La relación revela lo que somos. Es un espejo en el cual me puedo ver tal como soy. Pero pocos tenemos la capacidad de mirarnos. Inmediatamente comenzamos a censurar o justificar lo que vemos. No observamos verdaderamente lo que es, y para la mayoría de las personas esto parece lo más difícil de hacer. Este espejo extraordinario de la relación no deforma nada. Si podemos vernos reflejados en él, si simplemente tenemos la capacidad de mirar con plena atención en este espejo y ver lo que es, estar atentos, sin condenar, sin juzgar ni evaluar, encontraremos que la mente puede liberarse de todo su condicionamiento. Este condicionamiento que nos deforma la visión, que nos hace ver las cosas como realmente no son. Solo entonces se está libre para descubrir lo que se encuentra más allá del campo del pensamiento. Y un poco es lo que decía Milce en los diálogos con Pupul. Él quería ir más allá del pensamiento. Quizás en esta foto, en estas imágenes, podemos ver reflejado lo que somos. Él decía, nosotros somos el mundo. Podemos ver las guerras, la desarmonía en las grandes ciudades, la pobreza. Y todo eso está diciendo, debería decirnos algo. Yo creo que él siempre encaraba las conferencias, las charlas que hacía, abriéndonos los ojos, hacernos ver todo lo que pasa en el mundo de algún modo, está mostrándonos cosas dentro nuestro. Me pregunto, decía, ¿por qué dividimos la vida en fragmentos? Los negocios, la vida social, familiar, religiosa, deportiva. Divisiones entre nacionalidades, religiones o clases sociales. El hombre es la medida de todas las cosas, y si su visión está corrupta, entonces lo que piensa y crea debe inevitablemente conducir al desastre y al sufrimiento. El individuo construye la sociedad con lo que piensa y siente. Personalmente, siento que el mundo es uno mismo, que lo que yo hago crea paz o sufrimiento en el mundo. Y mientras no me comprenda a mí mismo, no puedo traerle paz al mundo. Y él agrega algo más. La vida no conoce de divisiones. En el eterno ahora no existe el tiempo. Hablo de esa vida que se manifiesta en cada uno de nosotros y que trasciende toda división de nacionalidad, de clase y de religión. Esa vida que por ser esencialmente libre, está constantemente luchando para realizar esa libertad. También decía que él no hablaba a gente seleccionada especialmente, o a un grupo separado del resto del mundo. Para mí no existe tal grupo. No conozco a gente selecta, solo conozco al mundo, y vosotros sois el mundo.
Mis palabras son para todos por igual. Acá, si me permiten, en 2 o 3 diapositivas, voy a intentar acercarme de la manera que yo me he acercado a la enseñanza de Krishnamurti, que no quiere decir que sea la manera correcta, un poco para dejar de lado lo que él quiso decir, no intentar hacer una interpretación, sino simplemente mostrar una línea de pensamiento que me fue llevando o al menos me fue ayudando a entender lo que Krishnamurti planteaba. Y hay un librito que alguna vez he leído que hablaba de la ciudad laberinto. Y a mí me llamó mucho la atención porque me hizo recordar a cosas que Krishnamurti decía. Sintéticamente, lo que el librito planteaba era que esa ciudad tenía una característica muy especial, que los pobladores se podían mover dentro de ellas sin ningún problema, pero a medida que iban saliendo en las afueras de la ciudad se iba agrandando cada vez más. Nunca llegaban a sus límites, siempre estaban dentro de la ciudad. Y cada vez que se alejaban, esa ciudad se hacía más grande. De algún modo, yo creo que eso es lo que hace el yo. Y en el centro, como vemos en la imagen, está el yo, y la ciudad también es parte de él. Es todo lo mismo. Ahora, ¿cómo se forma? ¿Cómo podemos pensar al yo? Empecemos por la memoria, que Krishnamurti también apunta mucho a esa cuestión de la memoria. Así rápidamente podemos decir que la memoria es una función del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar. Codifica la información a través de los sentidos, la almacena en algún lugar y después la puede recuperar. Eso es básicamente lo que es la memoria. Codificar sería lo que percibe nuestros sentidos, los transforma en información reconocible por la memoria, mediante códigos verbales, palabras o números, o códigos visuales en imágenes. Taimi habla mucho de este tema de las imágenes. La mente forma imágenes de todo, imágenes visuales, imágenes auditivas, imágenes sensorias en general. Esas imágenes son las que se guardan y el mundo está codificado dentro nuestro en imágenes. Es la mente la que tiene guardada toda esa información. Pero allí no está el problema. Almacenar. ¿Qué significa almacenar? No existe un único lugar para la memoria en nuestro cerebro. La memoria está diseminada en distintas zonas. Los recuerdos de nuestra infancia, el significado de las palabras, los datos de aprendizaje o nuestras respuestas automáticas. Todo está registrado. Y recuperar es evocar y reconocer la información adquirida. Hay alguien que evoca y reconoce la información adquirida y almacenada en la memoria. La recuperación significa traer a la conciencia esa información. Traje un ejemplo para tratar de transmitir esta idea. Ahora se usa mucho el almacenamiento digital. Uno en un pendrive puede tener música, fotos, videos, documentos y los puede guardar. Todo en un pequeño pendrive, pero necesita una computadora para leer esa información. Esa información está codificada y necesita un aparato que la decodifique y nos muestre de qué se trata. Antes de la era digital, las fotos las guardábamos en un álbum. Uno puede decir, bueno, esta es una forma de almacenamiento, por ejemplo. No está codificada o de algún modo sí para nuestra mente, pero está más a la vista y más a la mano. Pero la teníamos almacenada. Lo mismo una música, estaba guardada en un long play, en este caso, en un CD. Y estaba grabada, o sea, físicamente. Por eso puse el CD también es más difícil de ver, pero el long play uno podía ver los surcos en el cual estaba grabada físicamente esa música. Esa es la memoria.
Lo mismo con los documentos, ¿no? Estaban en un archivero dentro de carpetas. Ahora, como decía, todo esto no es el problema. Esta es la forma en que trabaja nuestro cerebro. Y si vemos el paso a paso, podemos decir que aparece un objeto externo y nos relacionamos con él. Y acá aparece otro elemento, que no solo es el objeto el que se guarda, sino hay un sujeto que percibe ese objeto. Por ejemplo, un árbol. El sujeto conoce ese árbol, ya lo va guardando en su memoria. La memoria registra ese evento, siempre en función del sujeto. Entonces el sujeto acumula experiencias y genera un yo. Queda guardado en su memoria no solo esa imagen, sino lo que le transmite ese objeto, lo que él siente, no solo lo que percibes con sus sentidos, sino lo que genera dentro de él sus emociones, sensaciones. Todo eso está también guardado, está relacionado con el objeto, pero a la vez ese sujeto se empieza a conformar a través de los años como una entidad independiente dentro de la memoria. Ese sujeto es el que conforma el yo, que es parte de la memoria y está relacionado con toda la memoria. Pero de algún modo nosotros pensamos que es algo independiente. Justamente Taimi también plantea esta cuestión de cómo nos identificamos. Ese fenómeno le llama Taimi, de identificación, que nos hace creer que ese yo somos nosotros. Ahora, ¿por qué sucede eso? Dice, ese yo logra cierta autonomía de la memoria y se establece como el centro desde donde actúa y se relaciona. Ese sujeto externo se convierte en un sujeto interno. Nuestro mundo, en realidad, pasa a ser un reflejo de todo lo que hay afuera. Nuestro mundo, lo que llamamos mundo interno, es un reflejo de todo lo que hay afuera. Y nosotros vivimos en él. Empezamos a confundirnos entre lo de afuera y lo de adentro, porque estamos muy identificados con ese yo. Es como Alicia a través del espejo. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿La que está dentro del espejo o la que está fuera del espejo? Es una manera de empezar a pensarlo, ¿no? Digamos, en esto no es para traer respuestas, como bien dice Krishnamurti, es más bien para hacernos preguntas. ¿Y cómo es que él define el yo? ¿Qué somos psicológicamente, sino muchas palabras, recuerdos y experiencias, las cuales deseamos pasar a un hijo, consignarlas en un libro o pintarlas en un cuadro? ¿Qué somos sino el yo? Cuando uno observa ese yo, ve que es un haz de recuerdos y de palabras huecas, y a eso nos apegamos. Él lo define bellamente, ¿no? Y además nos plantea algo más, muy interesante, que es que ese yo se quiere perpetuar. No solo está existiendo a través nuestro, sino que además desea perpetuarse, por ejemplo, con un libro, con un cuadro o con un hijo. El hombre siempre ha perseguido la inmortalidad. Cuando pinta un cuadro y lo firma, esa es una forma de inmortalidad, dejando un nombre tras él. Lo que siempre desea es dejar algo de sí mismo. ¿Cuál sería el estado de aprender para empezar a desarmar eso, ¿no? Él dice que el conocimiento es la acumulación a través del tiempo, de numerosas experiencias, el registro de múltiples incidentes, acontecimientos, etc. Este registro se almacena naturalmente en el cerebro. Este registro es la esencia del tiempo. Podemos descubrir cuando el registro es necesario y si realmente el registro psicológico es necesario también.
Él plantea como una pregunta, ¿no? ¿Podemos descubrir eso si realmente es necesaria esa memoria? O sea, registrar todo lo que sucede es necesario. Y el registro psicológico, ese sujeto que registra y que se relaciona con esa memoria, ¿es necesario? Y un poco lo que nos planteaba Mills hace un rato, ¿no? La duda es algo precioso, limpia y purifica la mente. Este es otro de los grandes temas de Krishnamurti, que está muy relacionado con esto del yo. Dice que el científico puede mirar algo muy de cerca. Hay un objeto externo y lo mira sin prejuicios. O sea, puede ser objetivo, podemos decir. Pero aquí estamos observando la estructura total, el movimiento total de la vida. Antes que podamos mirar profundamente, tenemos que darnos cuenta de ese proceso continuo de evaluar, juzgar, llegar a conclusiones, el cual impedirá toda observación. Estamos interesados no en el mirar, ya no en esa mirada supuestamente objetiva del científico, ¿no? No estamos interesados en el mirar, sino en aquello que está mirando. Y de ahí viene del observador es lo observado. Uno debe mirar el que está mirando. ¿Está el instrumento que mira manchado, deformado, torcido, recargado? En este momento lo que nos importa no es el mirar, sino la observación del instrumento que mira, que es uno mismo. Acá me había olvidado de mencionarles, yo lo puse como la trampa del yo número 1, ¿no? El observador es lo observado, dice Krishnamurti, pero cuando nosotros empezamos como el yo observando al resto. Y quizás esa es la parte más difícil de cuando uno tiene que comenzar con todo esto, poder ver que el yo mismo es parte de lo que uno tiene que observar. Entonces la primera trampa que nos hace el yo es eso, hacernos creer que estamos observando. Pero lo que nosotros tenemos que ver, como bien apunta acá Krishnamurti, es a ese yo observando. Es más importante que el objeto que de observación. La segunda trampa que nos hace el yo es a través del tiempo. Él dice que el conocimiento es tiempo, el pensamiento es tiempo. Y nos estamos preguntando si ese proceso acumulativo del conocimiento, que recoge más y más información, si este proceso puede llegar a su fin. El pensamiento es la esencia de la psique. Los temores, los placeres, las ansiedades, la soledad, el dolor. Y el concepto del yo como separado del otro. ¿Puede esa actividad centrada en sí mismo, toda esa actividad egocéntrica llegar a su fin? Ahora, ¿por qué esto es una trampa? Porque en la vida externa, uno cuando tiene que lograr algo, si uno tiene que construir una casa, va a ir poniendo ladrillo por ladrillo y eso le va a insumir tiempo. O sea, el tiempo en las cosas materiales sí es una realidad. O sea, uno tiene que poner una cosa detrás de otra para lograr algo, para poder construir algo. Lo que nos plantea es que el yo piensa lo mismo hacia adentro. Si uno dice, bueno, de pronto me doy cuenta que siento envidia. Me digo a mí mismo, soy envidioso, voy a dejar de serlo. Y hago el mismo planteo. ¿Cuáles son los pasos a seguir que en algún momento del tiempo, mañana, el mes que viene, el año que viene, voy a dejar de ser envidioso? Ahí es donde está la trampa. En ese momento, cuando existe ese mismo planteo de que esto yo lo voy a ir haciendo paso a paso y lo voy a poder eliminar o lo voy a poder cambiar, ese es el yo actuando. Por eso es muy importante verlo. El que está pensando en términos de tiempo es el yo. Siguiendo con el tema, dice que si es que puedo señalarlo, tenemos que contener esto en nuestra mente.
no pensar al respecto, sino solo observar todo el movimiento del tiempo, que es realmente el movimiento del pensar. El pensamiento y el tiempo no son cosas diferentes, ni dos movimientos o dos acciones diferentes. El tiempo es pensamiento y el pensamiento es tiempo. Yo le puse una imagen de cadenas, son distintas líneas de pensamiento que se van justamente encadenando unas a otras, y esto es lo que constituye el pensamiento, pero además este encadenamiento constituye una continuidad. El pensamiento justamente le da continuidad al yo. Por eso el tiempo es una trampa. La trampa número 3, los hábitos. La mayoría de nosotros estamos atrapados en hábitos físicos y psicológicos. Algunos somos conscientes de ellos y otros no. Si resistimos un hábito, si tratamos de reprimirlo y luchamos contra él, malgastamos en la lucha por controlarlo la misma energía necesaria para comprenderlo. Quizás esto parece un poco idealista, ¿no? Yo a veces me lo he preguntado, pero también puedo decir que tengo una experiencia personal al respecto. Voy a tratar de contarla brevemente, ya la he contado en alguna otra oportunidad, en alguna charla, que es cuando yo empecé a fumar. Alguna vez, 18 años, estaba haciendo el servicio militar y tenía que hacer guardia a la noche para poder mantenerme despierto, lo cual me costaba muchísimo porque eran solo 4 horas de sueño todas las noches durante varios meses. Empecé a fumar, me pareció que todos lo hacían, como una forma también de mantenerse despierto, de mantenerse entretenido, y lo empecé a hacer con la experiencia de mi padre, que él cuando fumó, en un momento dijo, bueno, no fumo más y no fumo más. Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Fumo mientras esté acá haciendo el servicio militar y cuando salga de acá, dejo de fumar. Él parecía un plan muy sencillo. El tema es que no fue tan así. El hecho de fumar quedó muy asociado con todo lo que me rodeaba, la noche, el frío, la soledad. Cuando yo salgo del servicio militar, empiezo la facultad y salía tarde, de noche, con frío, y solo esperando el ómnibus o el colectivo. Y realmente me daban muchas ganas de fumar. Empecé con un cigarrillo, dos, pensando que era solo para eso. Después compró un atado de 10 cigarrillos, después compró uno de 20. Y ahí me di cuenta que no me lo podía sacar de encima, que no era tan fácil dejar de fumar. Pasaron 2 años en esa lucha. No es que fumaba mucho, pero me molestaba muchísimo el hecho de no poder dejarlo, o sea, que sea algo más fuerte que yo. O sea, eso evidentemente me estaba mostrando que yo no lo podía manejar. En un momento dije, bueno, como dice el dicho, si no lo puedes vencer, únete a él. Y dije, bueno, si voy a fumar bien, bien, tratando de hacer dentro de lo posible lo mejor para mi cuerpo. Empecé a buscar cigarrillos con más filtro, pensando que el filtro, bueno, es una medida interesante como para no absorber tanto humo. Luego dije, bueno, quizás un filtro adicional. Venían como unas boquillas que se le colocan a los cigarrillos justamente con un filtro. Y ese filtro adicional me iba a dar a mí un poco más de tranquilidad y decir, bueno, estoy absorbiendo menos cantidad de humo y menos cantidad de sustancias. Y un día me puse a pensar, viajando justamente en ómnibus, me puse a pensar cómo sería la forma ideal de fumar. De decir, bueno, ¿cómo tendría que hacer para que a mis pulmones no llegue eso? Hasta que llegué a la conclusión de que tenía que hacer un filtro que sea tan bueno el filtro, de tanta perfección, que filtre todo. O sea, que no deje pasar absolutamente nada. Y ahí me di cuenta que en realidad eso es lo que uno respira. Y dije, ¿para qué entonces voy a fumar? Sí. Y en ese momento es un poco lo que dice Krishnamurti, ¿no? Malgastamos en la lucha por controlarlo la misma energía necesaria para comprenderlo.
Y a partir de ahí, bueno, no fumé nunca más. Y una de las cosas importantes en esta cuestión, y que hablamos siempre, ¿no? El tema de la atención. Y acá también hay dos cositas que me gustaría destacar. Él dice, es posible darse cuenta del parloteo interminable y de la inquietud de la mente. ¿Es posible eso? ¿Puede uno hacerlo sin resistencia o control alguno? De modo que cese fácilmente, sin esfuerzo y de inmediato. Y acá aparecen muchas condiciones, ¿no? Y parecen condiciones casi imposibles de lograr. Cuando él dice de inmediato, habla de esto de la trampa del tiempo, ¿no? Damos por sentado que el tiempo es necesario. O sea, ya partimos de la premisa que yo voy a necesitar tiempo para hacer lo que sea que tengo que cambiar. Y que cualquier cambio tiene que producirse lentamente, poco a poco. Y sin esfuerzo, que a veces es mal interpretado, muchas veces se dice, bueno, no hay que estudiar, no hay que leer, no hay que hacer esfuerzos. Y no dijo eso Krishnamurti. Lo que él dice que la atención es la misma esencia de toda energía. Poner atención significa entregar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra total energía física al acto de atender. Y con esa energía afrontar o darse cuenta del hábito en particular. Entonces verán que el hábito ha perdido su apoyo y desaparece instantáneamente. Y él, cuando le preguntan sobre ese tema del esfuerzo, dice que ese esfuerzo está referido al yo. El yo, y no dijo, pero él no significa que uno no tenga que realizar un trabajo. O sea, no tenga que concentrar toda su energía en algo, como lo plantea acá, ¿no? La atención es la misma esencia de toda energía. ¿Qué significa escuchar? Escuchar es un arte. Cuando escuchamos música clásica, puede ocurrir que nos sintamos románticos o que haya recuerdos de cosas pasadas, o que el pensamiento con sus acciones cambie nuestra disposición de ánimo. También puede ser que uno escuche sin ningún movimiento del pensar, desde la quietud completa, desde el silencio total. Después vamos a ver cómo se engancha esto, de por qué él habla en algunas veces del mirar y otras veces del escuchar. El escuchar es diferente al mirar. Escuchar al propio pensamiento, el canto del pájaro posado en la rama, o escuchar lo que se está diciendo sin que haya una sola respuesta del pensamiento. Este es el arte de escuchar con atención total. Allí no existe un centro que esté escuchando. Escuchando lo que se está diciendo, experimentamos algo y miramos partiendo de esa experiencia. Miramos con el recuerdo de lo aprendido y de lo que hemos experimentado. Con ese recuerdo en la mente, observamos. Por lo tanto, eso no es observar, no es aprender. El aprender implica una mente que aprende de nuevo cada vez, de manera que el aprender es siempre nuevo. No se limiten a escuchar, observen mediante el acto de escuchar los propios estados de la psiquis, tanto verbales como no verbales. No escuchen meramente las palabras, observen en forma no analítica, usando al que les habla como un espejo. Y al mirar en ese espejo se puedan dar cuenta del funcionamiento de sus propias mentes y corazones. ¿Y cómo haría un viaje al interior de sí mismo? ¿Cómo haría uno que ese viaje? Y él dice, nos aferramos a las cosas que conocemos. Y con todo eso deseamos realizar un viaje. ¿Ha escalado alguna vez una montaña? Mientras más cargado va, más difícil es. Y para escalar una montaña hay que estar libre. Queremos llevar con nosotros todo lo que conocemos y toda nuestra experiencia. Cuando usted dice, voy a hacer un viaje llevando todo eso, está haciendo un viaje a alguna otra parte, pero no a su interior. Haga un viaje al interior de las cosas que lleva, sus placeres, sus deleites, desesperanzas y sufrimientos.
haga un viaje al interior de eso, porque eso es todo lo que tiene. Y un poco para ir terminando en esta última parte, que son solo 3 diapositivas. Hasta aquí hemos explorado un poco lo que decía al principio, esta ciudad que se va agrandando cada vez más. Cada experiencia, aún las experiencias más sublimes que tenemos, aún esas experiencias que uno dice, me di cuenta y pareciera que ya estoy fuera del yo, el yo la guarda en la memoria y por eso la ciudad se agranda cada vez más. Entonces hay que darse cuenta de ese detalle, porque cuando uno aprende algo, y por eso Krishnamurti recalca mucho esto de que el aprender es siempre nuevo. Cuando uno aprende algo, ese algo queda guardado en la memoria y a partir de ahí pertenece al yo. Por eso uno tiene que dejar siempre de lado, aún cosas que ha experimentado, que han sido buenas, las tiene que dejar de lado para poder indagar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno sale de esa ciudad, ¿no? ¿Qué pasa más allá del yo? ¿Existe eso, algo así como fuera del yo? Una de las cosas que dice Krishnamurti, que repite siempre, es que él solamente nos puede proveer de un mapa. O sea, él no es un instructor ni es un maestro. Él solo tiene un mapa que comparte con nosotros y nos dice por dónde ir. Una especie de guía para saber por dónde comenzar. Y ese mapa nosotros lo estamos recorriendo. Y creo que lo más importante es que cada uno sepa hacia dónde está yendo. Y tome a Krishnamurti exactamente como eso, como una guía. Él, cualquier tema que toque nos va a saber guiar. Y depende de nosotros dónde estemos parados. Y otra de las cosas que nos plantea, y le preguntan si cuando uno llega, podríamos decir entre comillas, ahí, y puede salir de ese yo, dice, con eso se termina el dolor. Hay una pregunta de alguien que le plantea eso. ¿Ese sería el fin del dolor? Y Krishnamurti le dice que no. Dice, ese es el fin de su dolor. Pero todavía queda el dolor de la humanidad. Y la otra que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, creo, es que él establece, y este es un diálogo hermoso con David Bond, él establece, él siempre plantea cosas. Usted cree que el pensamiento tal cosa, pero cuando las plantea en forma de preguntas, también de algún modo está guiando hacia dónde tenemos que apuntar. Es como el dedo que señala la luna, ¿no? Es una forma que tenía él de plantearlo. Entonces, en algún momento él le dice a David Bond, si él cree que existe una fuente donde está toda la energía, y si hay algo más allá de esa fuente, si tiene un origen esa energía. Y a partir de esa pregunta también él mismo repregunta, ¿y el origen de esa energía puede ser la divinidad de las que hablan las religiones? Bueno, el diálogo es fantástico, ¿no? Es muy largo y no tiene mucho sentido traerlo a la charla, pero traje el pedacito en que él desarrolla un poco una experiencia personal y que tiene que ver con esto. Dice que una noche en la India me desperté y miré el reloj. Eran las 2:15, y vacilo al decir esto porque suena extravagante. Había sido alcanzada la fuente de toda energía. Y eso tenía un efecto extraordinario sobre el cerebro, y también físicamente. Siento tener que hablar de mí mismo, le dice a David Bond, ¿no? Pero usted entiende, literalmente, no había división en absoluto, ningún sentido del yo, del mundo. ¿Comprende? Solo este sentimiento de una tremenda fuente de energía. Y David Bond le pregunta, ¿de modo que el cerebro estaba en contacto con esa fuente de energía? Krishnamurti que le dice que sí, y como lo he estado diciendo por 60 años, quisiera que otros llegaran a eso. ¿Comprende lo que estoy diciendo?
todos nuestros problemas están entonces resueltos. Porque esa es la pura energía que existe desde el principio mismo del tiempo. Entonces, ¿cómo hace uno? No para enseñar, sino para decirles, este camino conduce a un sentido completo de paz y de amor. Ya habíamos hablado de la diferencia entre el ver y el escuchar. Y en este libro lo plantea muy poéticamente, que es El despertar de la sensibilidad o El arte de ver, tienes los dos títulos. Primero lo voy a leer y después les comento lo que a mí me parece o lo que en mí despierta. Él dice, obsérvense ustedes mismos sin criticar ni defenderse. Simplemente observe lo que está ocurriendo. Escuche ese auto que pasa, sin irritación, sin sentir que está interfiriendo. Simplemente escuche. Observe todas las actividades de su vida. La forma de hablar, la forma de comer, de andar. No corrija el andar o la forma de comer, solamente observe, de modo que por ese observar se torne asombrosamente sensitivo. Ello requiere gran sensibilidad y por lo tanto gran inteligencia. Para ser inteligentes necesitamos gran sensibilidad, pero solo puede haber sensibilidad cuando todo el cuerpo es sensible, al modo como observamos, vemos y oímos. Como resultado de esa observación minuciosa, sin comparar o condenar, ustedes verán que sus cuerpos se vuelven inusitadamente alertas y sensitivos. La totalidad del cerebro, la mente, la totalidad del ser se vacía. A mí esto, yo inmediatamente lo relaciono con la cuestión de Buddhi, ¿no? Buddhi es este nivel en el cual uno puede ver, puede comprender, tiene la capacidad de darse cuenta, pero también tiene que tener la sensibilidad. No puede ir una cosa sin la otra. La sensibilidad, y él muchas veces refiere al corazón, y uno generalmente cuando empieza a observar, piensa en la observación como solamente el acto de mirar, el acto de ver, de darse cuenta, pero deja un poco de lado esta cuestión sensible, de ver con el corazón, como se suele decir, ¿no? Y por eso acá hace mucho hincapié en esta cuestión, porque las dos cosas van juntas, el ver y el escuchar. Y no hay una cosa sin la otra. Y para terminar, quería traer unas notas que son escritas en el diario de Krishnamurti. Son dos parrafitos. En 1961, Krishnamurti empezó a llevar un registro diario de sus percepciones y estados de conciencia. Como nota característica, se observa que al escribir su diario, se refiere a sí mismo en tercera persona. Él en ese diario se refiere a sí mismo en tercera persona. Y dice, solo recientemente él descubrió que no había ni un solo pensamiento durante esos largos paseos. Siempre había sido así desde niño. Ningún pensamiento penetraba en su mente. Él observaba y escuchaba nada más. Nunca surgía el pensamiento con todas sus asociaciones. No había formación de imágenes. De pronto un día se dio cuenta de lo extraordinario que eso era. A menudo intentaba pensar sin que acudiera pensamiento alguno. En estos paseos, con gente o sin ella, había ausencia de todo movimiento del pensar. Él siempre tuvo esa extraña falta de distancia entre él mismo y los árboles, los ríos y las montañas. No era algo cultivado. No se puede cultivar una cosa como esa. Jamás hubo un muro entre él y otro ser humano. Lo que ellos le hacían, lo que le decían, jamás parecía herirlo, ni tampoco le afectaba el halago. De algún modo permanecía totalmente ileso. No era un retraído ni un solitario.
sino que era como las aguas de un río. Tenía muy pocos pensamientos y cuando estaba solo, ningún pensamiento en absoluto. Bien, hasta aquí la charla también de mi parte. Y con Emilce nos hemos planteado esta cuestión porque de algún modo cada uno aprende de forma diferente la enseñanza de Krishnamurti. Y estaba bueno poder ver distintos puntos de vista, distintas formas de asimilar esa enseñanza. Están Bueno, abiertos muchas los gracias. micrófonos. Muchas gracias a los dos. Lamentamos que no haya estado Magali en tan hermosa conferencia, pero ya abrí los micrófonos, Chuy, para que todos, por favor, puedan pasar a preguntar. Salomón, Salomón, Sí, sí, hola Martín y hola Emilce. Me dio mucho gusto escucharlos, ya hacía mucho tiempo que no los escuchaba. Y bueno, pues tengo algunas preguntitas. Ustedes me dicen a qué horas le paro. Bueno, de lo que comentó Emilce, de la custodia de los hijos, bueno, una de las partes que dijo de la custodia de los hijos, cuando hay problemas de la pareja, pues realmente no podemos pensar en el bienestar de los hijos, sino en el egoísmo que hay en cada uno de los dos miembros del matrimonio, bueno, de la separación, ¿verdad? Pero qué bonito, qué interesante que uno pensara en eso, ¿no? Porque qué importa si mis hijos quedan en la custodia de mi esposa y pues yo los puedo ver que estén bien, etcétera, ¿no? Eso me pareció muy interesante de lo que dijo Emilce. Y luego de lo que tú dijiste, Martín, yo creo que cuando uno escucha algo que no le parece a uno de otra persona, cuando otra persona se dirige a uno con algo que a uno no le gusta, lo importante, creo yo, es no contestar inmediatamente, sino esperarse un poquito para analizar lo que uno va a decir, porque generalmente es la reacción lo que echa a perder todo, ¿no? Bueno, una parte que no me quedó muy claro, Martín, es la separación de las actividades, de deportes, del hogar, del trabajo. Eso no me quedó muy claro. Entonces, ahorita me dices lo que quieras, ¿eh? Bueno, con respecto a la memoria, ¿es la memoria análoga al inconsciente? ¿Es parte del inconsciente o el inconsciente es parte de la memoria o algo así? Otra, el deseo de tener un hijo es perpetuarse, es la idea de perpetuarse. Y lo otro que interesantísimo que mencionaste, me pareció muy interesante, es el instrumento que mira el yo observado, o sea que uno debe formar parte de lo que uno observa. Eso me pareció muy interesante. Ya lo había escuchado, pero como que ahorita me llegó. Nada más, Martín y Emilce, muchas gracias. Gracias a vos, Salomón. lo primero que preguntaste es el tema de la fragmentación. Quizás este tema sea difícil de ver. Es lo que nos dice que nosotros estamos fragmentados y sí nos podemos dar cuenta de que somos de una manera en el trabajo, de una manera en la familia y de otra manera diferente con personas desconocidas, como para dar solo algunos ejemplos. Pero esa fragmentación la trasladamos a todo. Si yo tengo que aventurarme a una idea respecto a eso, porque es un tema que a mí me ha llevado mucho tiempo empezar a entender, no digo que lo entienda, digo empezar a entender, dentro nuestro, es esos distintos yoes, ese yo del trabajo, ese yo en la familia, o esos distintos yoes que yo voy formando, inclusive cómo yo me relaciono con una persona, esa persona fallece, ese yo, ¿qué pasa? ¿Sigue vivo dentro nuestro? ¿Tiene necesidades? Porque
todo eso está guardado en la memoria. Y como dijimos, el yo tiene vida propia. Y el yo despierta, quizás algo que no dije, que ese yo despierta en función de un hecho externo. Krishnamurti mismo dijo que si nosotros no tuviéramos retos, le llamaban un reto externo, algo que nos sacuda, que nos llame a la atención, viviríamos dormidos, o sea, estaríamos sumidos en nuestros propios pensamientos. En cambio, cuando sucede algo afuera, una parte nuestra reacciona, esa parte es el yo. Ahora, hay distintos yo que reaccionan, posiblemente. Yo entiendo que eso es parte de la fragmentación. Esa fragmentación la trasladamos afuera. Lo mismo pasa que es lo que da el ejemplo de las distintas nacionalidades. ¿Por qué uno siente a la patria, por decir así, en el territorio donde vive? Bueno, todo eso está en pedacitos dentro nuestro y forman de algún modo también parte de nuestro yo. La otra pregunta tenía que ver con el inconsciente. El inconsciente también es un tema largo, pero lo que podemos decir que toda la memoria, tomemos el 100% de lo que está grabado en nuestro cerebro, la mayor parte de eso es inconsciente. Y hay una pequeña partecita de las cuales somos conscientes. O sea, el inconsciente es aquello de lo cuales no somos conscientes. No es algo separado en la memoria. Entonces, es como decimos siempre en el ejemplo de uno va con una linterna en una habitación y va iluminando ciertas partes. Esas partes que ilumina somos conscientes. Pero no es que el resto de la habitación es diferente, sino solamente no tenemos conciencia de ello. Krishnamurti nos lleva a tratar de ser conscientes de todo ese contenido, le llama él de la memoria. Y dentro de ese contenido de la memoria, el yo. Y no recuerdo la otra pregunta, Salomón. Bueno, hay una de ellas que me llama mucho la atención y es que nosotros al observar nos debemos formar parte del observado, algo así mencionaste, me pareció muy interesante y yo creo que vale la pena ponerlo en práctica. Sí, sin duda. El observador y el observado yo creo que es el eje de la enseñanza de él. Es mirar, pero no mirar. Cuando uno dice, bueno, hay que poner atención, hay que observar, hay que escuchar, siempre se vuelca hacia afuera y eso está bien. Es como de algún modo el mismo proceso hace el mindfulness. El mindfulness pone mucho énfasis en la respiración, porque al ser conscientes de nuestro cuerpo, estamos conscientes de lo que está sucediendo en el momento, no en el ahora. Pero cuando empezamos a pensar, nos vamos con nuestros pensamientos. Y él lo plantea también en el mismo sentido, pero quizás añadiendo algo que es muy importante. No, no solo como qué es lo que estoy observando. Yo miro el pájaro posado en la rama. Ahora, ¿quién está mirando el pájaro posado en la rama? ¿Qué es lo que piensa ese que está mirando? ¿Qué reacciones tienes interiormente? ¿Qué emociones, qué sentimientos suceden a partir de que ese yo está mirando? Es mucho más importante eso que el pájaro posado en la rama. Y generalmente nosotros cuando observamos, no observamos la totalidad, vemos siempre por pedazos. Perdón, Martín y Emilce, muchas gracias, mucho gusto escucharlos. Gracias, Salomón. Gracias a vos, Salomón. Marcela, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi pregunta es, ¿de dónde vienen los pensamientos? Y en todo caso, ¿por qué Krishnamurti no los tenía? ¿De dónde provienen? Si uno, primero, una persona me habla, ¿no? Para dar un ejemplo, una persona me habla y como él siempre daba este ejemplo, ¿no? Una persona se acerca, me habla y me insulta. Eso va a producir una reacción dentro mío. Va a producir
toda una serie de pensamientos, y los pensamientos van a desembocar en sentimientos, y probablemente la respuesta mía sea un insulto o un golpe, depende del grado de insulto. Pero todo eso sucedió en un segundo. O sea, todo el movimiento de que yo decir algo o físicamente golpear a una persona, todo eso surgió primero en un pensamiento. Y ese pensamiento surgió a partir de lo que la otra persona me dijo. Y la otra persona me dijo, impactó en el yo, en la imagen del yo. Yo que creo que soy de determinada manera, no me gusta que alguien venga y me diga que soy de otra. Bueno, ahí está el yo, y el yo es el que permanentemente genera pensamientos. En ese caso, en otros casos, lo que él plantea del pensamiento, y si uno lo puede ver, cierra sus ojos y ve, constantemente está pensando. De algún modo está en piloto automático, podemos decir. Mientras nosotros dejemos al yo actuar, o sea, que dejemos todo en piloto automático, que no seamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, el yo tiene esa función, no es ni bueno ni malo. Cuando se habla de destruir al yo, no hay que destruir al yo. Uno no lo tiene que dejar solo. Si uno tiene un avión y lo deja en piloto automático, uno lo puede dejar un tiempo en piloto automático, pero no siempre, porque va a hacer lo que a él le parezca, lo que esté programado para hacer, o de la manera que él interprete que las cosas suceden afuera, como una computadora, como ChatGPT. Uno, si le hace una pregunta a una inteligencia artificial, le va a contestar lo que la inteligencia artificial está programada para entender. Y a partir de esa programación va a responder de determinada manera. Lo mismo nos pasa a nosotros si lo dejamos al yo solo, en piloto automático. Ahora, si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, eso no sucede. Por ende, los pensamientos van a responder a ese nivel de conciencia nuestro. No es que el pensamiento esté mal. El problema es cuando el pensamiento surge a partir de una forma automática de funcionamiento del cerebro, en ese sentido. Es muy complejo el tema, no sé si llego a ser claro a veces. O sea que Krishnamurti estaba bajo control de su yo. Sí, porque él había trascendido el yo. Es lo que plantea, que cuando se trasciende el yo, uno ya es consciente no solo de la memoria, sino del yo y de todos sus vehículos. Su conciencia está por encima de eso. Entonces él puede ver funcionando al yo. Y mientras uno esté mirando al yo, el yo no está funcionando. Como decía, funciona en tanto y en cuanto yo no sea consciente. Porque la función del yo es esa. ¿Quién se hace cargo cuando yo no estoy consciente? Alguien se tiene que hacer cargo. O sea, de hecho, mi cuerpo se hace cargo de la respiración. Yo no estoy pensando en respirar. Y de lo mismo pasa a nivel interno. El yo se hace cargo de todo lo que sucede. Esa es su función. Es simple. El problema es que nosotros lo hacemos complejo porque estamos identificados con ese yo. Muchas gracias, Martín. Ay, si No, gracias. me permitís, vos hablaste del tema de la creación de las imágenes. Hay un video muy lindo que tal vez podemos poner después el link en la descripción de cuando subamos en YouTube. Un video muy cortito de Krishnamurti que tiene una charla con los niños y explica más bien el tema de la creación de las imágenes, pero sí es interesante como punto de partida de observar cómo se sucede en nosotros esa creación de imágenes. Interesante porque yo él lo plantea como que a ver, como plantea como que es peligrosa la creación de imágenes. Y bueno, es interesante para escucharlo, así que lo podríamos subir para que después cuando esté subido este video, ustedes lo puedan buscar en la descripción y conectarse y ver ese video. Es cortito, pero es muy interesante la explicación. Ahí está Patricia Chávez. Patricia. Hola, muy buenas tardes, Emilce y Martín. Es un placer saludar a todo el mundo.
Tengo dos preguntas. Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy bonita y hay mucho que pensar. Las preguntas que tengo es, la primera es, ¿por qué el yo se supone que debería ser más coherente y nos muestra en cada faceta de, como dice, de división, diferentes caras, en el aspecto de que nos presentamos con una cara en el trabajo, con otra cara con nuestros familiares, con otra cara, cuando debería de ser más congruente, ¿no? Y la segunda pregunta es, Uh, cuando nosotros tenemos estas imágenes y las almacenamos en nuestro cerebro, obviamente nos vamos a llenar de tanta información que visualizamos día a día. ¿Hay una posibilidad de resetear este cerebro para citar alguna información? ¿Y cuál sería la herramienta para soltar esa información que ya no es útil a nuestra vida y que pues nada más está ahí almacenada? Gracias. Gracias, Patricia. Sí, respecto al almacenamiento, es inevitable. Lo que Krishnamurti plantea, si es necesario eso, tenerlo guardado, ¿no? Es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero muchas veces nosotros tenemos en casa guardadas cosas que nos parecen que nos pueden ser útiles, pero que en realidad no las usamos nunca. El cerebro de algún modo hace lo mismo, ¿no? Por una cuestión evolutiva, por una necesidad de supervivencia. Hace lo mismo, cree que todo le es útil, porque el conocimiento lo mantiene vivo, de algún modo, mantiene vivo este cuerpo físico. Y él lo pone en duda. Lo que plantea Krishnamurti es justamente eso, es decir, si uno solamente vive y no tiene no genera pensamientos, tampoco hay un registro en la memoria de los hechos. A nosotros nos parece muy difícil de entender esto, pero él lo plantea de esa manera. Ese no registro, porque no hay un yo que registre, al no haber un yo presente, no me produce nada lo que sucede afuera. Sí, sí me puede producir físicamente, yo me golpeo el dedo, me produce dolor, pero no hay un registro del sufrimiento, por ejemplo. Sí hay un registro del dolor. Y hay cosas que sí, como en ese caso, decir, bueno, la experiencia para no golpearme la próxima vez, ese conocimiento, esa memoria sí es útil, pero hay otras que no. Entonces, si uno, yo creo que a lo que apunta es que si establece ese tipo de prioridades, cuál es el conocimiento útil y cuál no, la memoria misma hace su limpieza. Uno no tiene que limpiar la memoria. La memoria misma hace su limpieza, porque también sabe cómo hacerlo. El cerebro, pensemos que es un desarrollo evolutivo de miles de años y de millones, ¿no? Si uno le agrega todo el largo de la evolución. Y sabe cómo hacer eso. Lo que pasa es que en nuestros trasfondos está esa cuestión de supervivencia que creemos que todo es útil. Y por eso tratamos de no olvidar nada. Había otra cosa que me habías preguntado, Patricia, al principio. Sí, sobre esta división del yo, Sí, eso es un poco lo que habíamos planteado. Cuando yo ingreso a un trabajo, pongamos que yo ingreso a un trabajo nuevo, me encuentro con otro tipo de personas, de algún modo me pongo a la defensiva con todo lo que me pueda suceder. Y ahí ya estoy construyendo una imagen. Un poco lo que decía Emilce, ¿no? Esa imagen yo la construyo y la mantengo. La voy a mantener en tanto y en cuanto yo siga trabajando en ese lugar. Ahora, yo salgo de ahí y me voy a jugar al fútbol y ya voy a ser otra persona, como se suele decir, ¿no? Soy otro. Porque al yo que empezó a trabajar lo dejó en ese lugar, está muy asociado a ese medio ambiente, o sea, ese lugar donde se desarrolló. Y va a seguir existiendo en tanto uno siga trabajando en ese lugar. Pero así funciona el yo. También son de las cosas que son inevitables. Lo que uno tiene que hacer es verlo, poder ver eso. Lo más importante en esto no es cómo combatirlo, ¿no? Un poco lo que plantea Krishnamurti en un momento. No se trata de combatir o tratar de disolver eso, sino poder verlo. En el verlo, eso mismo va a dejar de suceder.
porque, como les decía, a mi entender, el yo no está trabajando mientras uno esté consciente de lo que está sucediendo. Entonces no va a estar generando imágenes. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias. iPhone de N. Y unos mensajes. Antes de seguir con Enrique, dice Clarisa, pero trascender el yo no es controlar al yo. De hecho, el yo deja de ser. Luego hay otro mensaje que dice, difícil verlo, el observador, se me fue. El observador es lo observado. Krishnamurti decía, no es que te conviertas en lo observado, más bien se acortaba la distancia entre el yo y lo observado, un momento de integración. Y el otro de Clarisa es el olvido voluntario de lo que ya pasó, de lo que ya fue. No sé si querés hacer algún comentario sobre eso, Martín. Sí, esto de trascender al yo no es controlar al yo. De hecho, el yo deja de ser. Esto me parece muy importante. En el mindfulness yo lo relaciono mucho porque quizás son nuestros primeros pasos que uno puede hacer en esta dirección, ¿no? Cuando uno está presente, si uno llega a ese estado de aquí a ahora, si hay alguien que está percibiendo ese estado, es el yo. Pero si uno está realmente en un estado presente, no existe el yo. No hay nadie que esté siendo consciente, entre comillas, de ese estado. Entonces, la mejor manera de darse cuenta si el yo está presente o no es eso. Y nos debe haber pasado de que podemos estar en un lugar y de pronto dejar de ser por unos instantes, porque estamos tan presentes, tan en el aquí y ahora, como se suele decir, que deja de existir el yo. El yo son cosas incompatibles. No puede estar el yo y el estado presente. Porque el yo es el pensamiento, la continuidad, el pasado, el futuro. Pero si uno está en el presente no existe el yo. Por ende, no hay nadie que esté haciendo la experiencia o experimentando ese presente. Y en ese sentido sí coincido con Clarisa que uno en ese momento lo trasciende al yo. Sí, Enrique Hernández, ¿puede ser? No. Sí, Enrique Hernández. Después hay otros mensajes que después leemos, pero vamos uno y uno. Buenas tardes. Muy interesante, Emilce, como Martín. Aunque me gustaría que tanto Enrique como quizá lo inviten aquí a República Dominicana, porque esos son temas de un fin de semana completo. Estos raticos así son muy pocos. Me gustaría hacer una sola pregunta, oír su opinión con respecto a los hábitos, sea los hábitos ya que venimos a tener hijos, sea que venimos a fumar. Si esos hábitos vienen de vidas pasadas, causas pasadas y la traemos en nuestra memoria kármica para trabajar en esta vida o en el ego que nos resalta de nuevo. Gracias. Sí, sí, es verdad. La teosofía nos enseña eso, ¿no? De que muchas de las cosas que forman parte de nuestro presente son cosas que han sucedido en vidas anteriores. Krishnamurti no niega eso, es más, él lo plantea diferente. Él le llama el contenido de la conciencia. El contenido de la conciencia no solo está eso que traemos de vidas anteriores, sino está todo el condicionamiento de nuestra cultura. Por ejemplo, nosotros somos de determinada manera o hacemos cosas de determinada manera, también por la presión externa, o sea, por lo que nos enseñaron que está bien y está mal hacer. Justamente con Emil se veíamos una serie de hace muchos, de la Edad Media, creo, en Londres, y todas las costumbres que hoy nos parecen casi ridículas, ¿no?
Pero era el condicionamiento de la época, era ese, era un mandato. Y la gente ha sido formada de esa manera. Y todo lo que veían, lo veían a través de ese condicionamiento. Y ese es el contenido de la conciencia. Pero no solo eso, sino Krishnamurti dice que no solo es ese que cada uno tiene según su cultura, según su nacionalidad, según su genética, podemos agregar, según sus vidas pasadas, sino que además la humanidad trae consigo, ya arrastra un condicionamiento. Él mismo dice, la humanidad no ha cambiado nada en 5.000 años. Eh, y eso es mucho condicionamiento, es mucho para observar. Dentro nuestro todo eso está funcionando, está plenamente vivo. O sea, cuando a veces nos referimos al yo, el yo es el primer paso, pero despojarnos de todos los condicionamientos no es tarea fácil, realmente es un gran trabajo. Gracias, gracias. Gracias. Bien, Guillermo, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me preguntaba, Krishnamurti, en su planteo, digamos, de que no hay caminos, de que tenemos que trascender los condicionamientos raciales, culturales, religiosos, en esta búsqueda, digamos, de poder autoobservarnos. Me preguntaba, estando, digamos, en un ámbito de la sociedad teosófica, qué lugar le daba o qué lugar entendemos que le daría a la supuesta autoridad del libro de Siam, la existencia de los maestros, de la doctrina secreta de Blavatsky, de las cartas de los maestros, las cadenas, todo ese bagaje de conocimientos, digamos, influido, digamos, con un planteo de autoridades que hay detrás. Él cómo lo tomaría, qué lugar le daría, digamos, a todas estas cuestiones, en esta búsqueda, digamos, de trascender el yo. En mi opinión, el mensaje de él es completamente diferente. Él lo dice en el discurso. Su intención es liberar al ser humano. Podría dar más bien opiniones personales. Él, fíjense que cuando le escribe a Emily, él dice, no niego ser el instructor del mundo, solo digo que lo importante es que examinen lo que digo, no que soy o que no soy, sino que él apunta a determinadas cosas y apunta a aquello que puede hacer desembarazarnos de ese yo, o por lo menos en el camino de eso. Eso no, por lo menos en mi opinión, no quita el valor que cada uno de los otros conocimientos pueda tener. No sé si es exactamente tu pregunta. No sé si Krishnamurti leyó la doctrina secreta. Yo creo que no. Pero Blavatsky, en la clave de la teosofía, en la última página de la clave de la teosofía, habla de la venida del portador de la verdad. Y después Pestan y Leadbeater, bueno, hablan del vehículo del instructor del mundo. Él, bueno, sería tema para largo, ¿no? Pero en principio, por lo menos para Martín y a mí, no es reñido una cosa con la otra. Y creo que, porque los caminos, dice el Bhagavad Gita, creo que dice que numerosos son los caminos que llevan a mí. Creo que cada uno debe encontrar su propio camino. No sé, Martín, si vos querés agregar. Sí, siguiendo esa línea, yo creo que uno va encontrando la forma de comprender todo esto, ¿no? A mí, yo siempre digo, a mí Krishnamurti me ayudó a entender Luz en el Sendero, por ejemplo. Luz en el Sendero lo he leído con mucha pasión, pero lo entendía muy poco. Pero cuando empecé a leer lo de Krishnamurti, empecé a entender todo. Y evidentemente yo encuentro ahí una relación. Ahora, si te la tengo que explicar, como decía San Agustín, si
Yo lo digo para mí, lo sé, pero si lo tengo que explicar no lo sé. Pero evidentemente Krishnamurti nos abre la mente de una manera que hace que podamos comprender cualquier tipo de enseñanza. Él nunca negó la enseñanza, de hecho, él ha sido instruido por su maestro, y cuando uno lee a los pies del maestro, son las mismas enseñanzas que se han dado siempre. O sea, uno lo puede comparar con Sankaracharya, por ejemplo, es muy similar, dicho en un lenguaje mucho más nuevo, más moderno, más accesible, pero la enseñanza es la misma. Ahora, él dice que esa enseñanza no sirve, no, dice, no me sigan, porque no sirve que a él lo siga, que nosotros creemos en él un nuevo instructor, un nuevo maestro, porque ese no es el camino. O sea, él está negando esa cuestión, lo que nosotros hacemos de la enseñanza, no la enseñanza. Gracias. Otro dato que quiero agregar, Krishnamurti, a pesar de que estaba desvinculado de la sociedad, se preocupó por la sociedad cuando la propone a Radha Burnier como presidenta. Y de hecho ellos después fueron amigos y Krishnamurti hacía largas caminatas de grande, ahí habrán visto una de las imágenes con Radha. O sea, ese es otro dato, digamos. Milce, Bueno, está Emilce, tú Milce. toco. Bueno, en realidad agradecerles porque fue, como dije ahí, muy rica y la verdad, sinceramente que me hicieron pensar mucho, porque en realidad cuando dijo Martín, la duda del yo es muy rico. Eh, esa, esa dudar del yo es, a ver cómo lo digo, yo creo que los pensamientos tienen vida, tienen fuerza. Y eso que vio Leadbeater y Annie Besant, ese dedicarle parte de su vida a cultivarlo, a, a cultivarlo, a tenerle confianza en lo que él era, eh, me hace pensar la duda. La duda, ¿desde dónde es rica? Desde el acto, pero no dudar del ser. Desde el acto de una persona o de una sociedad o de eso sí puede traernos duda y podemos estar de acuerdo o no, pero no podemos tener duda del ser. Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que acá se usa la palabra duda no como desconfiar, sino es la duda socrática, podemos decir. Es Del discernimiento. del discernimiento, del ver, si yo estoy pensando algo, primero ver el origen de ese pensamiento, antes de actuar, antes de darle curso a ese pensamiento, tengo que ver de dónde surge. Y en este caso es lo mismo, o sea, cuando Lipeter y Besant lo ayudan a él, saben que la personalidad de él, o sea, su cuerpo físico, su cuerpo mental y emocional, tienen que ser cultivados, como vos bien decías, para poder dar su mensaje. O sea, hay todo un trabajo allí. Pero después Krishnamurti él dice, bueno, yo para poder dar mi mensaje tengo que separarme de la sociedad teosófica. Y eso está perfecto, porque evidentemente cuando uno ve los resultados, él ha podido llegar a muchos lugares. Si él detrás tiene un nombre de una institución, sea cual sea la sociedad teosófica o sea otra, o tiene detrás el nombre de una religión, hubiera abarcado solo una parte de las personas que se podrían haber acercado. En cambio, así, en forma libre, como él mismo lo plantea, él llega a todos, llega como lo que él es. Y me parece la forma más franca y honesta de presentarse, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias. porque a mí la confianza me hizo pensar mucho y esto, lo de la duda, dije, wow, de la única manera que lo podía justificar era del discernimiento, pero la unidad siempre es mayor que el todo. Entonces, se va la persona que no comprende. Entonces también ahí me hace un poquito de ruido. Es lo que comprendí, digamos, nada más. Gracias. Gracias. Bueno, pues Emilce, si quieres Sí, ver algunas cosas para voy a concluir. perdóname, Enrique. Si te parece, leo lo que hay acá en el chat. Yo también quería comentar dos o tres cositas muy, muy breves. Primero, Bueno, que desarrolló esto una tertulia muy bonita. Por lo visto, desarrolló mucho interés el tema. Entraron en una descripción de Krishnamurti, en otro nivel de Krishnamurti, que normalmente no se trata porque lo fueron poniendo en varias escenas donde normalmente no se comparten. Y para uno de los temas que surgió aquí, yo creo que ustedes ya conocen el libro de Verdad y Realidad. La primera parte es todos los diálogos con Boom y luego viene un interlocutor que no sé si él mismo fabrica y entra en... Hay mucho de Krishnamurti muy bonito y qué bueno que lo hayan tocado y que lo hayan tocado a dúo, porque además eso produce otra enorme satisfacción y conocer a Martín hablando, eso también fue una gratísima sorpresa. Y antes de cerrar, quería yo decirlo para que no se me olvidara esto que quería decirlo, es una felicitación. Más allá de hacerle escoba o lo que sea, simplemente fue muy bonita la conferencia desde mi punto de vista. Vamos a entrar, si les parece, a los comentarios finales que puedas ver o que puedas rastrear en el chat. Y nos quedamos con mucho que reflexionar en en esta conferencia y en educación se usa mucho a Krishnamurti porque la definición operacional de educación es cambio de conducta que resulta de la experiencia, no del copiado. Eso insiste mucho Krishnamurti. Qué bueno que lo tocaron como lo tocaron, me encantó la forma como lo tocaron. Chicos, ustedes son invitados de lujo en esta mañana y de hecho la semana que entra puede que no haya nada porque esta vale por dos. No es broma, no es broma. La próxima semana nos vemos de manera normal y además sigan todo lo que aquí se dijo, menos la forma de dejar de fumar que dijo Martín, porque creo que está muy complicado. Entonces entramos en la recta final de esta conferencia. gracias, Enrique. Em, bueno, muchas gracias, Enrique, realmente de corazón. Y paso a leer entonces las preguntas que nos quedaban. Eh, Clarisa es el olvido voluntario de lo que ya pasó, de lo que ya fue, eso ya lo leí. Pero después sigue María Rosa Puig, dice, sería mirar con ojos de niño sin utilizar recuerdos. Y luego dice Ángela Montes, ¿cómo me puedo observar? Y después hay otro comentario de Clarisa. ¿Querés que primero contestemos estos primeros? Sí, ¿Cómo me lo de puedo los observar? ojos de niño, sí, me parece una buena analogía. Sin utilizar recuerdos, sí, porque para niños todo es nuevo, todavía no se termina de formar ese yo. De a poco se va formando, pero al principio todo es nuevo. De hecho, no soy psicólogo, pero sé que hay una etapa en la cual se termina de formar el yo, no sé si es alrededor de los 2 años o algo así, eh, que en psicología se da como algo bueno, no es que sea malo, pero se lo plantea como parte del proceso normal. Pero ahí de algún modo también empieza el problema, ¿no? Porque la conciencia se identifica con ese yo, no es el yo el problema, la conciencia que nos estamos identificando con ese yo. Entonces sí, al principio es como mirar con los ojos de un niño. Y la forma de observar es esa, observando al observador. O sea, es difícil, es trabajoso, porque cuando uno mira ya a través de los lentes del condicionamiento. Entonces uno ya tiene que saber de entrada que lo que está mirando ya está condicionado. Ahora, tiene que ir detrás de ese rastro como un detective, buscando dentro de uno
si lo que está mirando, y ahí entra un poco la duda, ¿no? Si lo que está mirando es correcto. O sea, es verdad lo que me están mostrando mis ojos, porque los ojos demuestran una verdad. Pero después detrás de eso está la mente que hace una interpretación de lo que estoy mirando. ¿Esa interpretación es correcta? Bueno, empezar a desglosar un poco eso en la misma observación. En algún punto uno va a quedar frente a frente al observador. No va a haber alguien observando, pero sí va a poder ver el observador. Y eso ahí creo que empieza el camino de la observación. Si puedo agregar algo a eso, para mí me parece importante poder darse cuenta de la diferencia entre observar y pensar. Son dos cosas distintas. Eh, Cuando uno observa, debería cesar el pensamiento. El problema es después que uno observó, de que tuviera esa observación, la interpretación que hace la mente de lo observado. Eso es lo que dice Martín, me parece importante. Y a mí me parece que esto que se habla mucho, que es el mindfulness, que algo tenemos dentro de la sociedad teosófica, tenemos a Fernando Torrijos que habla mucho sobre ello, y a veces hemos dado algún pequeño cursito, Martín más bien, sobre mindfulness. Puede ser una herramienta de aproximación a esto de cómo observarnos, porque es lograr ese estado de atención y de observación donde naturalmente no es que paremos el pensamiento, sino que naturalmente, si estamos observando, el pensamiento cesa. Y un ejemplo que uno podría tener es cuando uno observa arrobado un paisaje, algo muy lindo, una puesta de sol, algo que a uno realmente le impacta. Ese instante es un instante de observación pura, que generalmente se corta cuando dice quiero sacar una foto, ¿no? Quiero sacar, ahí ya intervino la mente. No, sería un poquito eso. Y después leo lo que dice Clarisa. Dice, una medida razonable de duda nos previene de caer en la creencia ciega y por tanto nos previene de caer en fanatismo. Krishnamurti prevenía sobre estas cuestiones. No sé si querés comentar algo. Emilce, ¿me Ah, permites dale. Sí, sí, una sí. breve? Parménides, antes de todo esto, en su diálogo sobre semejanzas y desemejanzas, te habla de que cuando enfrentas la realidad como adulto, pues empieza a ver cosas semejantes. Empieza la primavera, pues empieza la primavera. Bueno, pero aquí la desemejanza, ¿qué cosa es desemejante en ese llegar de la primavera? Heráclito también, cuando dice que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Bueno, ¿qué es lo semejante? Pues el agua, la fuente, etcétera. ¿Y qué es lo desemejante? Hay un poeta español que tiene el 1, 2 y 3, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero pone que qué mansa pena me da. El puente siempre se queda, el agua siempre se va. Es el estado existencial de la estancia y lo que se mueve. Pero aún hay semejanzas y hay diferencias. Cuando cristalizamos la mente, tenemos que partir de lo semejante que no invada lo de semejante porque nos perdemos la experiencia. Y entonces, eso fue bueno para el que describió aquello, hasta Borges lo tiene. Borges tiene el poema ese de la muerte, lo pone muy bien. Si volviera yo a nacer, ya no cargaría ni un paracaídas, ni todo lo que dice que ha ido cargando toda su vida, y cómo viviría la vida mucho más desahogado. O sea, eso es lo que invita a Krishnamurti, yo creo que en general es como el mensaje. Y ya más o menos, cuando comentó su experiencia del cigarro, eh, Martín, eso es realmente la esencia de Krishnamurti. ¿Cómo lo harías tú? O sea, él vio cómo lo hizo su papá, lo usó de modelo, y es lo que dice Krishnamurti, no le hagas así. ¿Cómo lo harías tú, Martín? Pues ya vimos todo el lío que fue. Ni siquiera sabemos si ya dejó de fumar o no. De hecho, se veía mucho humo ahí en tu habitación, Martín, pero al No, final, dejé pero ese mismo momento. esa es la esencia. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves tú usando una parte de cómo lo ven los otros? Y esa es perdón que me haya yo metido mucho con esto, pero como es muy filosófica la conferencia, yo creo que debemos quedar con ese buque, porque por ahí alguien preguntó, ¿qué hacemos con los grandes seres que nos dejaron estas verdades? Pues respetarlas, pero son muy poquitos, son los maestros, son Blavatsky, etcétera. Y todo lo demás hay que vigilarlo, hay que dudarlo en la medida de lo dudable.
y luego crear la experiencia personal que me diga cómo realmente es. Pero sí, muy bonita la conferencia. Y saben que me encanta también que queremos hacer tertulias, y como ustedes son dos, eso ayuda, porque vamos moviéndonos, digo, aunque sean esposos y lo que sea, pero independientemente que sean dos, ayuda a ver dos enfoques y el resto que estamos escuchando, lo que ustedes están diciendo. Y perdón, no quería yo intervenir, pero me gustó mucho la conferencia, me gustó cómo la dieron, y me gustó entonces este ping-pong que ha habido ahí entre dos maneras de percibir la realidad, tocándose con mucho tacto los dos, con mucho cuidado, cómo lo ves, etcétera. No sabemos la forma como lo prepararon, me encanta. Y ya nada más te dejo entonces para que pueda cerrar, ya sea Martín o Emilce, para poder cerrar esta hermosa experiencia de aprendizaje. Lo único que me queda por agregar es aceptar la invitación. No sé si era Costa Rica o a dónde había que ir. República Dominicana. República Dominicana. Encantadísimo. No creo que podamos, pero por ahí se alinean los planetas y vamos. Lo único que quería agregar. Muchas gracias a todos. En pocas palabras, en verdad, no hace juicio. Ahí está la clave de que vivimos juzgando tanto. No juzgar. Y estás invitado, tanto Martín como Isaac te pueden indicar cómo que se hace el viaje tan fácil para que goce un país caribeño. Gracias. 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 No sé si quieres que cerremos con el O Vida Oculta. Claro que sí. ¿Quieres cerrar vos? ¿Quieres que cierre yo? No, pues otra vez nuestra voz de... Emilio. abrió Emilio. Cierra tú. Para que vayas agarrando callo, Emilio. Cada vez te sale mejor. Bueno, pues ahí vamos entonces. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. La próxima semana regresa la que normalmente conduce esto, que es Carolina. Gracias, Emilce. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias, saludos a Buen día. todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para la próxima semana, todos muy felices. Gracias.